el género dramático. El género dramático es aquel que representa, a través de la acción, algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Esta composición la conocemos como obra dramática. Esta obra dramática está destinada a ser representada públicamente frente a un auditorio. Por lo tanto, abarca a todas las manifestaciones teatrales, a todo lo escrito para el teatro y a todo lo que es susceptible de representación escénica ante un público. Una característica esencial es la acción. Lo que sucede en la obra no está descrito, ni narrado, ni comentado directamente por el dramaturgo, sino visto por el espectador. La obra está escrita, pero lo principal es lo que ocurre en ella. Debido a esto, existen obras dramáticas sin palabras, en las cuales se utilizan gestos y actitudes que expresan el conflicto. Ahora presentaremos la estructura de la obra dramática. Primero es la presentación del conflicto. El conflicto es el origen para una obra dramática. Hace referencia a las fuerzas contrapuestas que hacen avanzar el desarrollo argumental de la obra. Aparecerán dos posturas contrarias que pueden manifestar explícitamente o hallarse implícitas en otras situaciones anteriores o posteriores de la obra. La presentación del conflicto cambia de acuerdo a la obra. Podemos diferenciar en términos generales 4 etapas. Primero, la exposición o situación del protagonista. También el propósito del protagonista, la presentación del obstáculo o materia del conflicto o el choque de las dos fuerzas en pugna. Ahora vamos con el desarrollo del conflicto. La realidad del conflicto avanza hasta llegar a un duelo decisivo de los personajes y sus objeciones, en lo que sería el nudo y coincide con el momento de mayor tensión y donde la trama se complica. Esto entrega la dimensión artística a la obra dramática. Los distintos esfuerzos por superar a la fuerza opuesta dan lugar a un pensamiento dramático. En esta instancia, las fuerzas en pugna se van desarrollando hasta alcanzar el momento de máxima tensión dramática o también llamado el clímax. Finalmente tenemos el desenlace del conflicto. El desenlace es el momento en que se resuelve el problema planteado en la obra dramática, la resolución del conflicto o la desaparición del protagonista. Por eso, la obra opuesta puede ser un elemento externo o interno del propio personaje, fuerza que dificulta el propósito de la fuerza protagónica. En esta instancia dramática se entrega la solución del conflicto planteado al comienzo de la obra. La desaparición o la derrota de una de las fuerzas en lucha constituyen el desenlace de una obra dramática. Este proceso se puede ser abrupto o gradual. Muy bien, ahora recordemos lo que es la estructura de una obra dramática. Esta se basa en la acción dramática y esta se organiza en la presentación del conflicto, el desarrollo del conflicto y el desenlace del conflicto, que a su vez constituyen el proceso de la acción dramática. Para que una obra dramática sea exitosa, los actores deben dejar todo en el escenario, para lo cual se deben esmerar en demostrar su talento y en aprender sus textos. En la obra dramática podemos encontrar dos tipos de texto, el texto principal y el texto secundario. El texto principal utiliza distintas formas de expresión. Entre ellas encontramos el diálogo. El diálogo es el texto donde dos o más personajes exponen sus conflictos ante los espectadores directamente, sin la mediación de un narrador.
Ahora los invito a escuchar y a observar el siguiente fragmento de la obra dramática ¿Dónde está el muerto? Con ella no iba a poder disfrutar de 6.855.948 de los dueños con 17 centavos. Cada minuto que pasaba era un ron que la bien se notaba. Claro, usted le dio unos octavos para acelerar el proceso. Otro tipo de texto principal es el monólogo, también llamado como soliloquio. En este tipo de texto se refiere al modo de expresarse cuando un solo personaje está hablando. En el monólogo, el personaje reflexiona en voz alta, expresando sus pensamientos, ideas y emociones al público. Sirve para caracterizar a los personajes y por tanto posee un gran valor psicológico al ser esta una herramienta de introspección. El monólogo puede encubrir en realidad un diálogo que efectúa un personaje consigo mismo o que proyecta sobre un ser inanimado o desprovisto de razón. A continuación los invito a observar el siguiente fragmento del monólogo La mujer sola. Estoy sola en casa, o pongo la radio así de fuerte, o me entran ganas de morirme. Mire, en esta habitación tengo el tocadiscos y en esta otra tengo el cassette. Dentro del texto principal también encontramos el aparte. El aparte es la forma de hablar de un personaje que utiliza cuando dice algo sobre algún tema de la obra o sobre otro personaje. Mientras el personaje se encuentra hablando, los actores fingen no enterarse. En este tipo de texto el personaje habla consigo mismo, pero parece que se dirige hacia el espectador. Se supone que su objetivo es exponer los secretos íntimos de un personaje, pero también puede expresar superficialidades de sí mismo o de otros. El aparte puede estar o no marcado dentro del texto dramático. A continuación los invito a observar el siguiente fragmento de la obra La venganza de Don Mendo. Y de Dios que hasta en prisiones y con vuestro carcelero habréis de reñir. Moncada, pero sois vos. En efecto. El de Moncada en la torre. Dejadnos, buen hombre. Eso... Dejadnos, digo. Es que yo... El texto secundario. El texto secundario recibe también el nombre de acotación. Las acotaciones son las indicaciones del autor, las que no pronuncian los personajes y aportan al lector, el actor o al director de escena información que sucede o que ha de interpretarse mientras, antes o después de que se pronuncien frases del diálogo, lo que permite orientar la representación. Nos ayudan a comprender la situación y a conocer todos aquellos datos imprescindibles para la narración. Completan la configuración de los personajes y precisan el significado del diálogo. Estas notas casi siempre están escritas entre paréntesis. Las acotaciones pueden aportar datos e indicaciones sobre el lugar en el que se desarrolla la acción, como decorados, época, mobiliario, etc. Iluminación con la que se expresan la hora del día, un espacio concreto, etc. Sonidos para indicar o provocar diversos efectos. Sobre los personajes, como el vestuario, movimientos, gestos, tono de voz, intencionalidad expresiva, etc. A continuación, un pequeño ejemplo. Tenemos los personajes Catalina y Lucas. Catalina dice, tú deberás acompañarme. En voz alta y paseándose es la acotación. Lucas, mirando hacia abajo, no puedo, siento miedo. Tipos de obra dramática. Existen distintos tipos de obra dramática. Entre los más conocidos encontramos la comedia y la tragedia. La tragedia se refiere a un episodio fatal de la vida que termina en forma triste o con la muerte del protagonista. Habitualmente el conflicto trágico es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino fatal. La historia trágica imita acciones humanas en torno al sufrimiento de los personajes y a la piedad, hasta el momento del reconocimiento de los personajes entre sí
o de la toma de conciencia del origen del mal. En este tipo de obra dramática el desenlace es trágico. Los invito a observar el siguiente fragmento de la conocida obra dramática Romeo y Julieta. Sin más a la muerte. Oh, Dios. Lo bebió todo y no dejó una sola gota amiga que me ayudara. Besaré sus labios. Tal vez quedó algo de veneno que me haga morir sin esperar más. Sus labios están cálidos. La comedia. La comedia es una forma en que la acción dramática ocurre de manera opuesta a la tragedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, en la comedia se da un ascenso en el estado de los personajes. En la comedia se utiliza mucho la imitación ridicularizada de las personas. También los personajes son de condición inferior. El desenlace es feliz y optimista. Su finalidad es provocar la risa del espectador. Presenta aspectos cómicos u optimistas de la vida. Los invito a observar el siguiente fragmento de la obra Los sordos. De modo que usted dice que la hacienda Los Leones queda a 9 kilómetros de aquí. Claro, señor, se lo digo y se lo repito. La pulpa de mis velones es exquisita.